El sol madrileño de la mañana se filtraba a través de las ventanas panorámicas de la mansión Villalobos, pintando largos rayos de luz sobre los suelos de mármol italiano. Cada superficie brillaba con un brillo impersonal, reflejo del imperio construido por Arturo, un hombre cuya vida fue un monumento al trabajo duro y la disciplina. El silencio en la casa era profundo, casi reverente, roto solo por el rítmico tic-tac de un reloj de pie en el gran salón. Era un silencio que hablaba de riqueza y orden, pero también de una fría soledad que ni siquiera la alfombra persa más cara podía calentar. El aire olía a cera de limón y flores frescas, un aroma cuidadosamente orquestado para transmitir una perfección deshabitada, como un museo donde la vida real rara vez se atrevía a entrar. En este entorno inmaculado, Isabela se movía. Tras 7 meses de embarazo de alto riesgo, cada paso era una silenciosa negociación entre el deber y la incomodidad. Su mano se posaba con frecuencia en la prominente curva de su vientre, un gesto instintivo de protección y amor. Mientras pulía los cubiertos familiares en la vasta cocina de acero inoxidable, su rostro, aunque marcado por un sutil cansancio, conservaba una serenidad que contrastaba marcadamente con la fría opulencia que la rodeaba. Trabajaba con una eficiencia y una gracia que transformaban sus tareas domésticas en un arte silencioso. Cada plato guardado, cada superficie limpiada, era un pequeño acto de resistencia y dedicación al futuro que soñaba para el hijo que llevaba dentro, un futuro que dependía enteramente de su capacidad para gestarlo. Isabela representaba el alma cálida que le faltaba a esa casa, un corazón palpitante en un cuerpo de piedra y cristal. Su camino diario fue una prueba de fuerza silenciosa, una historia de dignidad contra todo pronóstico. Si ya te sientes conectado con la fuerza de esta mujer y quieres seguir cada paso de su conmovedora historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad del mundo nos estás viendo. Queremos saber hasta qué punto la resiliencia de Isabela puede inspirar a las personas. Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo historias que conmueven el alma y celebran el espíritu humano en sus múltiples formas. A lo lejos, en su oscura oficina con paneles de caoba, Arturo Villalobos no revisaba contratos ni analizaba la bolsa. Tenía la mirada fija en las pantallas de un sistema de seguridad de última generación que mostraba múltiples ángulos de su propia casa. No buscaba intrusos, su vigilancia era interna, su expresión era una máscara de profunda y amarga decepción. Las arrugas de su frente se acentuaban cada vez que la cámara enfocaba a su hijo, Mateo. Arturo, un hombre que surgió de la pobreza absoluta en Andalucía para convertirse en un gigante de la industria, vio en su heredero la negación de todos los valores que apreciaba. El trabajo duro, la humildad y, sobre todo, el carácter. La fortuna que había amasado ahora parecía una maldición, un veneno que había corrompido el alma de su único hijo. Desde la muerte de su amada esposa 5 años antes, Arturo se había sumergido en su trabajo, usando regalos costosos y una libertad ilimitada como un torpe sustituto de la guía y el cariño paternos. Creía que le estaba dando a Mateo el mundo que nunca tuvo, pero ahora, al ver la postura arrogante del joven en la pantalla, comprendía que solo había construido una jaula de oro que le impedía a su hijo aprender el verdadero valor de la vida. Un dolor agudo, más doloroso que cualquier pérdida financiera, lo golpeó al enfrentarse a la verdad de su fracaso como padre. Mateo, de 19 años y con la arrogancia de un rey, se pavoneaba por la mansión como si fuera su dominio exclusivo y el personal meros sirvientes invisibles. Entró en la sala, con el sonido de su música electrónica filtrándose por sus caros auriculares, y echó su chaqueta de diseño sobre
una estatua de bronce del siglo XVIII sin mirarla dos veces. Al pasar junto a un jardinero que cuidaba las plantas de interior, Mateo chasqueó los dedos y señaló un vaso vacío sobre una mesa, una orden silenciosa y desdeñosa para que lo retiraran. No pronunció palabra alguna, ni siquiera un gesto de asentimiento. Para él, estas personas no tenían nombre ni rostro. Eran meras extensiones del mobiliario de la casa. La cocina, sin embargo, era el santuario de Isabella. Era el único lugar de la vasta mansión que se sentía cálido, impregnado del suave aroma del pan casero que a veces horneaba para el resto del personal, y del suave sonido de una radio que reproducía baladas españolas. Allí no era solo una sirvienta, sino la guardiana de las pequeñas comodidades. Mientras organizaba la compra recién llegada, tarareaba una nana de su infancia extremeña, una suave melodía que auguraba un futuro para el bebé que llevaba en el vientre. Ese espacio, con sus relucientes ollas de cobre y sus frescas hierbas en la ventana, era su refugio, un trocito de su propio mundo dentro del frío universo de Villalobos. Su bondad innata se manifestaba en pequeños gestos que pasaban desapercibidos para sus jefes, pero que significaban muchísimo para sus compañeros. Esa mañana notó que el conductor, un hombre mayor con dolor de espalda, parecía agotado tras un largo viaje. Sin que se lo pidiera, Isabella preparó una taza de su té de manzanilla especial y se la trajo con una sonrisa amable, invitándolo a descansar un momento. Fue un gesto sencillo, un momento de conexión humana en un lugar que a menudo parecía desprovisto de ella. Esta era la esencia de Isabella, una mujer que, incluso cargando con su propia carga, siempre encontraba la fuerza para aligerar las cargas de los demás. La paz de la cocina se rompió bruscamente cuando Mateo irrumpió. La puerta se cerró de golpe contra la pared con una fuerza innecesaria, provocando que Isabella diera un pequeño respingo y se agarrara el estómago instintivamente. La suave melodía de la radio fue silenciada por el áspero sonido de su voz. Estaba furioso, con el rostro desencajado en una máscara de furia consentida. En su mano, un smartphone mostraba el motivo de su enfado. Una alerta de tarjeta de crédito rechazada. Su padre por fin había cumplido su amenaza de recortar sus gastos exorbitantes. Incapaz de enfrentarse al poder de Arturo, sus ojos recorrieron la cocina en busca de un objetivo más débil y se posaron, con cruel satisfacción, en Isabella. El silencio que se hizo fue denso y amenazador. Isabella permaneció inmóvil cerca de la despensa. La bolsa de harina que sostenía de repente pareció pesar 1 tonelada. Mateo no dijo nada durante un largo instante. Solo la observó con calculado desprecio, como un depredador que evalúa a su presa. La sonrisa que se dibujó en sus labios no tenía humor. Era gélida y afilada. Desde el pasillo, el reloj de pie seguía su tic-tac indiferente, aumentando cada segundo la presión en ese espacio reducido. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una terrible premonición de que la tormenta que se avecinaba en el rostro de Mateo estaba a punto de desatarse por completo. «Quiero un sándwich de calamares», declaró Mateo, su voz rompiendo el tenso silencio. No era una petición, era una proclamación. Se acercó a la isla de mármol en el centro de la cocina, golpeando su celular contra la superficie pulida. «Y no quiero esa porquería congelada que usan. Quiero que prepares los calamares frescos, los empanices al instante y los frías a la perfección, con mayonesa de ajo casera. Y date prisa, no tengo todo el día para esperar a que te demores». La complejidad de la exigencia era una prueba deliberada, una forma de afirmar su poder en el único ámbito donde su padre lo había restringido. Quería demostrar que incluso sin tarjeta de crédito, seguía siendo el amo de este castillo y de todos los que vivían en él. Isabella
Respiró hondo. El aroma a limón en el aire se volvió repentinamente empalagoso. Miró el refrigerador y luego el reloj. La tarea le llevaría casi una hora. Un esfuerzo físico considerable en su estado. Por un instante, el agotamiento amenazó con vencerla. La necesidad de decir simplemente «no puedo» le subió a la garganta. Pero entonces, la imagen de la ecografía de su bebé, guardada en el bolso, cruzó su mente. Enderezó los hombros, un movimiento lento y deliberado, y asintió apenas perceptiblemente. «Sí, señor Mateo, inmediatamente», respondió en voz baja pero firme. Él se giró hacia el refrigerador. Cada paso era un esfuerzo calculado para ignorar la mirada burlona que sentía que le quemaba la espalda. Se movía con la lentitud y cuidado que exige el embarazo. Su cuerpo pesado protestaba ante cada nueva tarea. A medida que recogía los ingredientes, su respiración se volvió un poco más agitada. Mateo tamborileaba con impaciencia sobre la encimera, el sonido resonando como una cruel cuenta regresiva. «Dios mío, te mueves como una babosa», se burló, con la voz llena de desdén. Rodeó la isla de mármol para acercarse a ella, invadiendo su espacio personal. «Con esa barriga apenas puedes caminar y mucho menos trabajar bien. Mi padre debería haber contratado a alguien que realmente pudiera hacer el trabajo, no a una inválida que usa el embarazo como excusa para todo». Cada palabra era un golpe físico. Isabela sintió que la sangre le subía a la cara, una oleada de humillación y rabia tan intensa que la dejó mareada. Sus manos, que preparaban la harina para empanizar, temblaron levemente y una fina nube de polvo blanco se elevó en el aire. Apretó los dientes con fuerza, la mandíbula le dolía por la presión. Una lágrima ardiente brotó de la comisura de su ojo, pero parpadeó con furia, negándose a darle la satisfacción de verla llorar. Se concentró en la tarea, usando su trabajo manual como un ancla para su dignidad, un frágil escudo contra la crueldad verbal que llovía sobre ella. Su silencio era su única arma. Su inquebrantable compostura solo enfureció aún más a Mateo. Esperaba lágrimas, súplicas, una reacción que confirmara su poder sobre ella. La silenciosa dignidad de Isabela era un desafío que no podía soportar. Recorrió la cocina con la mirada, buscando otra arma, algo que finalmente pudiera doblegarla. Su mirada se posó en un vaso alto lleno de agua helada que uno de los otros empleados había dejado en la encimera. Lo recogió, el vaso sudando por la condensación, sintiendo el frío en los dedos. Caminó lentamente hacia Isabela con pasos deliberados y amenazantes, como un depredador acorralando a su presa. Ella podía sentir su presencia tras ella, el aire cada vez más frío. Y entonces, con un movimiento que parecía a la vez abrupto y ensayado, el vaso se le escapó de la mano. El sonido del vaso al romperse contra el suelo de mármol fue como un disparo en el silencio de la cocina. El eco, agudo y violento, hizo que Isabela se estremeciera. El agua y los fragmentos de vidrio se dispersaron en un peligroso arco a sus pies. Los fragmentos brillaron bajo las luces empotradas del techo, transformando el desastre en una trampa reluciente. Por un instante, todo quedó en silencio, el sonido de la destrucción flotando en el aire. Mateo miró el desastre y luego a Isabela, con una sonrisa victoriosa y malvada, extendiéndose lentamente por su rostro. Había encontrado la manera de someterla físicamente. Retrocedió un paso para no mancharse los zapatos de cuero italiano. Luego, señaló con la punta del pie los fragmentos de vidrio que rodeaban a Isabela. «Mira lo que me hiciste hacer, con tu lentitud», mintió descaradamente, con voz fría y autoritaria. «Ahora limpia esto, y límpialo bien. No quiero ver ni un solo fragmento cuando termines». La orden fue inhumana. Sabía lo difícil que sería para ella agacharse, el peligro que representaban los fragmentos. No se trataba de limpiar,
Era un acto de pura dominación, una demostración de su poder para obligarla a una posición de completa vulnerabilidad y sumisión. Para Isabela, ese fue el momento en que la crueldad casual se convirtió en una humillación profunda e intencionada. Ya no se trataba de impaciencia ni arrogancia juvenil, era un acto de maldad deliberada. El zumbido en sus oídos ahogó el tic-tac del reloj. Miró los fragmentos de vidrio esparcidos por el suelo, luego la curva de su propio vientre. La vulnerabilidad de su situación la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Y finalmente, la lágrima que había contenido se escapó. Se deslizó silenciosa por su mejilla, un río solitario en un rostro que luchaba por mantener una máscara de impasibilidad. Era una lágrima no de debilidad, sino de profundo dolor ante la injusticia. No respondió. Ninguna palabra alcanzaría la isla de privilegio y crueldad donde residía Mateo. Cualquier protesta sería recibida con más burla, cualquier apelación a su humanidad sería inútil. En cambio, respiró hondo otra vez, una respiración temblorosa que casi fue un sollozo. Asintió levemente, una resignada aceptación que fue, en sí misma, un acto de fuerza monumental. Su dignidad no residía en librar una batalla que no podía ganar, sino en soportar lo insoportable sin derrumbarse. Con dolorosa lentitud se giró hacia el pequeño armario donde guardaba los productos de limpieza. Cada movimiento era una agonía. Sintió los músculos de la espalda protestar al inclinarse rígidamente para recoger el recogedor y la escoba pequeña. Evitó doblarse la cintura, intentando agacharse flexionando las rodillas, pero su cuerpo, pesado y desequilibrado por el embarazo, se resistió. Instintivamente, una mano se dirigió a la parte baja de la espalda, intentando aliviar la presión, mientras que la otra agarraba la escoba con los nudillos blancos. Mateo observaba cada segundo de su esfuerzo, con una sonrisa cada vez más amplia. Cruzó los brazos sobre el pecho, disfrutando del espectáculo de su autoridad, completamente ajeno a que no estaba solo. Arrodillada sobre el frío suelo de mármol, Isabela sintió la dureza de la piedra a través de la fina tela de su uniforme. Era una postura de sumisión, pero en su mente, un acto de supervivencia. Con una mano firmemente apoyada en el suelo para mantener el equilibrio y la otra, agarrando la pequeña escoba, comenzó a barrer los fragmentos de vidrio en el recogedor. Cada movimiento era lento, meticuloso. El sonido de los fragmentos de vidrio al raspar contra la piedra era irritante, un recordatorio auditivo de su humillación. Centró su atención en un solo punto del suelo, un pequeño universo de fragmentos y polvo, ignorando la figura triunfante de Mateo que la observaba. Sentía el peso del vientre y sentía a su hijo moverse, una protesta silenciosa contra la postura. En el pasillo contiguo, Arturo Villalobos caminaba con el paso firme de un hombre acostumbrado a mandar. Su intención era tener una conversación seria pero privada con Mateo sobre su irresponsabilidad financiera, un sermón que ya había ensayado mentalmente. Sin embargo, al acercarse a la cocina, aminoró el paso. No oyó los sonidos habituales del trabajo, sino el tono cáustico y cruel de la voz de su hijo, seguido de un ruido fuerte y desgarrador. Una sensación de inquietud lo invadió. Conociendo el temperamento de Mateo, temía lo que pudiera encontrar. Se detuvo antes de llegar a la puerta. El instinto le decía que observara antes de intervenir. La arquitectura de la mansión, diseñada para ser abierta y fluida, ahora cumplía una función diferente. Desde su posición privilegiada en la tenue luz del pasillo, Arturo tenía una vista clara y sin obstáculos de la escena en la cocina, permaneciendo completamente invisible. Lo primero que oyó fue la orden de Mateo: ahora limpia esto. La voz no era la de un hijo frustrado, sino la de un tirano mezquino.
La confusión inicial en el rostro de Arturo dio paso rápidamente a una mueca ceñuda. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, mientras su mente intentaba procesar la retorcida dinámica que se desarrollaba ante él, una obra cruel que se desarrollaba en su propia casa. Entonces vio la imagen completa y sintió que se le cortaba la respiración. Su hijo, Mateo, estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión de desprecio satisfecho. Y en el suelo, de rodillas, estaba Isabela, su empleada embarazada, recogiendo cristales rotos. La yuxtaposición era grotesca, un vívido retrato de crueldad y vulnerabilidad. El corazón de Arturo, que durante tanto tiempo había protegido con negocios y ganancias, sintió una punzada gélida. No era ira, todavía no. Era una profunda conmoción, un horror nacido al darse cuenta de que algo terriblemente malo estaba sucediendo bajo su techo, algo que él había permitido que floreciera por su negligencia. La mirada de Arturo se fijó en el rostro de su hijo. Buscó alguna señal de arrepentimiento, un atisbo de vergüenza, pero no la encontró. En cambio, vio una sonrisa de puro placer sádico. Mateo saboreaba su poder, deleitándose con la humillación de Isabela. Fue en ese momento que la dolorosa revelación golpeó a Arturo con la fuerza de un maremoto. No reconoció al joven que tenía delante. Este no era su hijo, no era el niño que recordaba. Era un extraño, un monstruo de egoísmo y maldad, creado por su propia riqueza y ausencia. Una oleada de vergüenza lo consumió, tan abrumadora que sintió náuseas. Entonces su mirada se posó en Isabela, y lo que vio lo impactó aún más. En medio de su degradación, irradiaba una fuerza extraordinaria. Observó cómo su mano libre nunca se separaba de su vientre, un escudo humano contra el mundo. Notó la ausencia de lágrimas desafiantes o súplicas, sustituidas por una concentración y una resignación que paradójicamente era la máxima expresión de resistencia. Su dignidad era un faro en aquella cocina oscura y moralmente desmoralizada. Arturo comprendió que, mientras su hijo, que lo tenía todo, no valía nada, su empleado, que no tenía nada, poseía un carácter inquebrantable. El punto de quiebre, el instante exacto en que la conmoción de Arturo se transformó en una furia gélida, fue cuando vio a Isabela extender la mano para recoger un trozo de vidrio particularmente grande y afilado. La pala era demasiado ancha para sujetarla, así que intentó recogerla con los dedos, con cautelosa vacilación. Su rostro se contorsionó en una máscara de concentración e incomodidad. El esfuerzo de inclinarse aún más, manteniendo el equilibrio, fue inmenso. Ver su lucha, su vulnerabilidad y el riesgo que corrió al obedecer una orden tan vil hizo que algo dentro de Arturo se rompiera. La imagen de ella, de rodillas, arriesgándose por la crueldad de su heredero, quedaría grabada para siempre en su memoria. Una furia blanca y silenciosa se apoderó de Arturo. Era una rabia como nunca antes había sentido. No era la explosión al rojo vivo de un trato fallido, sino el frío penetrante de una verdad personal devastadora. En ese instante, odió a su hijo. Odió lo que representaba, en lo que se había convertido, y se odió a sí mismo por permitirlo. Sus manos, que habían firmado contratos millonarios, se apretaron en puños tan fuertes que se le clavaron las uñas en las palmas. Un fuego gélido recorrió sus venas, quemando toda la apatía y el distanciamiento emocional que había cultivado durante años, dejando solo una terrible y absoluta claridad de propósito. No explotó. La disciplina que lo había catapultado a la cima del mundo empresarial se apoderó de él, canalizando su furia en una determinación glacial. Enderezó la postura, el sutil movimiento fue casi imperceptible. Su rostro, antes un lienzo de emociones conmocionadas, se convirtió en una máscara de piedra, impasible e indescifrable. Sin embargo,
Sus ojos brillaron con una intensidad peligrosa. En ese instante dejó de ser solo un padre decepcionado. Se convirtió en la personificación de la justicia. Un juez a punto de entrar en su propia sala para restaurar el orden moral que había sido tan violentamente destrozado. La sentencia ya estaba decidida en su mente. El tiempo en la cocina parecía suspendido. Los únicos sonidos eran la respiración agitada de Isabela y el roce de la escoba en el suelo. Mateo, absorto en su insignificante victoria, permanecía ajeno a todo, con una sonrisa de suficiencia aún en sus labios. Estaba a punto de hacer otro comentario mordaz para prolongar su tormento, cuando una sombra se proyectó en el umbral de la puerta. Lenta y deliberadamente, Arturo Villalobos salió de las sombras del pasillo y entró en la brillante luz de la cocina. No dijo ni una palabra, pero su presencia llenó el espacio, absorbiendo todo el aire y silenciando incluso el tic-tac lejano del reloj. La entrada de Arturo tuvo el efecto de una granada de hielo detonando en la habitación. La sonrisa petulante en el rostro de Mateo se desvaneció al instante, reemplazada por una máscara de pánico e incredulidad. Sus ojos se abrieron de par en par y el color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez mortal. Isabela, todavía de rodillas, se quedó paralizada, con la pequeña escoba congelada en su mano. Levantó la vista y vio la imponente figura de su jefe en la puerta, con el rostro de una tormenta contenida. Un miedo diferente al que sentía por Mateo la recorrió. El miedo a ser culpada por el desorden, a perder el trabajo que era su única salvación. El silencio que siguió fue denso, cargado con el peso de lo visto y lo que estaba por venir. Arturo se movía con una lentitud aterradora. Sus costosos zapatos no hacían ruido sobre el suelo de mármol, lo que lo hacía parecer un espectro de la justicia. No le dedicó ni una mirada a Mateo, quien parecía encogerse con cada paso que daba su padre. La absoluta indiferencia de Arturo hacia él era más aterradora que cualquier grito. Todo su ser, toda su formidable presencia estaba concentrado únicamente en la mujer arrodillada en el suelo. Sus ojos, que normalmente evaluaban los estados financieros con fría indiferencia, ahora reflejaban una emoción compleja e intensa, una mezcla de respeto, vergüenza y una furia protectora que no había sentido en muchos años. Al llegar a Isabela, hizo algo que los impactó tanto a ella como a Mateo. Arturo Villalobos, el magnate, el hombre cuyo tiempo valía millones, dobló las rodillas y se agachó ante ella. Con su traje italiano perfectamente entallado, se colocó a su altura en el suelo de tierra. El acto fue tan inesperado, tan contrario a su naturaleza, que pareció distorsionar la realidad del momento. Con infinita delicadeza, extendió la mano y tomó el recogedor y la escoba de las manos temblorosas de Isabela. Los dejó en el suelo, un gesto simbólico que declaraba que su trabajo allí, en esa humillante posición, había terminado. Su voz, al hablar, era baja y suave, destinada solo para que ella la oyera, pero cargada de una autoridad incuestionable. «Isabela, por favor, ponte de pie», dijo. No era una orden, sino una petición respetuosa. Extendió la mano con la palma abierta, invitándola a aceptar su apoyo. El contraste entre ese gesto y la crueldad de su hijo era abrumador. Con ese simple acto, Arturo deshacía la humillación, devolviéndole la dignidad que Mateo había intentado arrebatarle con tanta brutalidad. Para Isabela, oír su nombre pronunciado con tanto respeto por este hombre poderoso fue como beber agua después de días de sed en el desierto. Isabela dudó un instante, con los ojos llenos de confusión y alivio, antes de tomarle la mano. La mano de Arturo era firme y cálida, y la ayudó a ponerse de pie con sumo cuidado, como si manipulara la porcelana más frágil.
La guió paso a paso, lejos del desorden de cristal, hasta la pequeña silla de madera que usaba para descansar las piernas. Esperó a que estuviera sentada y segura, con la mano suspendida protectoramente cerca de su hombro un momento antes de apartarse. Durante todo ese tiempo, continuó ignorando la presencia de Mateo, volviéndolo prácticamente invisible. Entonces, de pie frente a Isabela, quien lo observaba desde arriba, Arturo se irguió en toda su estatura. Se alisó la chaqueta, no por vanidad, sino como un general preparándose para un discurso. En nombre de mi familia, comenzó con una voz que resonó con solemne gravedad en la silenciosa cocina. Y desde el fondo de mi corazón, te pido disculpas, Isabela. Nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado así, y menos bajo mi techo. Lo que ha ocurrido hoy, aquí es una mancha inaceptable en mi hogar y mi honor, y te aseguro que es una mancha que será limpiada. Isabela ya no pudo contener las lágrimas. Fluían libremente por su rostro, pero ya no eran lágrimas solitarias de dolor y humillación. Eran lágrimas de catarsis, de validación, de gratitud tan profunda que la dejaban sin aliento. Sentir su dignidad restaurada tan públicamente por el hombre más poderoso de la casa era más de lo que jamás pudo imaginar. Intentó hablar, agradecerle, pero solo un sollozo escapó de sus labios. Juntó las manos en su regazo y simplemente asintió una y otra vez. La única respuesta que su cuerpo, abrumado emocionalmente, pudo dar en ese momento. Solo después de asegurarse de que Isabela estaba bien, Arturo se giró. El movimiento fue lento, casi coreografiado, como un depredador que finalmente decide enfrentarse a su presa. La calidez y el respeto en su rostro se desvanecieron, reemplazados por una máscara de furia gélida. Sus ojos, que habían reconfortado a Isabela, ahora eran como esquirlas de hielo al fijarse en Mateo por primera vez. El aire en la cocina se volvió más frío, más denso. El momento del juicio había llegado, y la quietud de Arturo era infinitamente más aterradora que cualquier arrebato de ira. Mateo se estremeció visiblemente bajo el peso de esa mirada. Toda su bravuconería y arrogancia se evaporaron, dejando solo a un adolescente asustado. Tartamudeó, levantando las manos en un patético gesto de súplica. «Papá, te juro que fue un accidente», mintió con voz débil y temblorosa. «No me escuchaba y me puse nervioso, el vaso se resbaló, no quise». Las excusas insustanciales murieron en su garganta mientras miraba fijamente a su padre a la cara, dándose cuenta de que ninguna mentira podría salvarlo. No solo estaba en problemas, se enfrentaba a un extraño con el rostro de su padre. Arturo levantó una mano, un gesto breve e imperioso que silenció al instante el parloteo de Mateo. No necesitó alzar la voz. Su poder residía en su quietud, en su autoridad absoluta. Dejó que el silencio se prolongara durante varios segundos tortuosos, obligando a Mateo a ahogarse en su propia culpa y miedo. Cuando Arturo finalmente habló, su voz carecía de emoción, lo que la hizo aún más devastadora. Era el tono que usaba para sellar el destino de las empresas en quiebra. «Silencio», dijo. La palabra, cortante y fría como el acero, cortó el aire y selló el destino de Mateo. No habría debate, no habría negociación, solo el veredicto. Con la mirada fija en su hijo, Arturo empezó a hablar, con la voz en un tono peligrosamente tranquilo. «He pasado los últimos 5 años dándote cosas», dijo, cada palabra como un martillo sobre un yunque. «Autos, ropa, viajes, dinero. Te di un mundo sin consecuencias, con la esperanza de que, sin dificultades, cultivaras la bondad. Pero me equivoqué. No estaba forjando tu carácter, solo estaba financiando tu declive. Lo que vi hoy no fue un error, Mateo. Fue la esencia de lo que te has convertido. Un hombre débil que necesita humillar a los demás para sentirse fuerte. Y eso termina hoy».
Hizo una breve pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en la mente aturdida de Mateo. A partir de este momento, este ya no es tu hogar. Ya no dormirás bajo este techo ni comerás esta comida. Tienes exactamente 1 hora para ir a tu habitación y empacar una sola maleta. Solo lo esencial: ropa de trabajo, artículos de aseo, nada de artículos de lujo. Tus tarjetas serán canceladas. Tu coche será vendido y el acceso a tus fondos será revocado. Saldrás por esa puerta con solo lo que puedas llevar en una mano, como el abuelo que nunca te importó conocer. Mateo se quedó boquiabierto, con un balbuceo de incredulidad escapando de sus labios, pero Arturo continuó, implacable. Vivirás en un pequeño piso de una de mis empresas en el barrio de Carabanchel. Es limpio, seguro y nada más. Recibirás una asignación semanal que apenas cubrirá el transporte, en público y la comida básica. Aprenderás a administrar tu presupuesto, a cocinar y a limpiar. Experimentarás, por primera vez en tu mimada vida, lo que significa vivir sin la red de seguridad de millones de euros para amortiguar tu caída. Vivirás como una persona normal. Y trabajarás, continuó Arturo, acercándose un paso a su hijo, quien instintivamente retrocedió. Mañana, a las 6 de la mañana, te presentarás en la cocina de uno de mis comedores industriales, a las afueras de la ciudad. Serás ayudante de cocina, pelarás patatas, fregarás pisos, lavarás ollas grasientas y obedecerás las órdenes de tu supervisora, una mujer llamada Consuelo, que lleva 20 años trabajando para mí y no tolera la pereza ni la arrogancia. Aprenderás lo que es el trabajo duro y el sudor, y lo que es ser la persona que está en el último peldaño, esa a la que tratas con tanto desprecio. La realidad de la sentencia finalmente rompió la parálisis de Mateo. Un terror puro y abyecto lo invadió. «No, papá, por favor», suplicó con lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Papá, perdóname, lo siento mucho, haré lo que sea. Le pediré disculpas, limpiaré la cocina durante 1 año. Por favor, no me mandes lejos». La arrogancia se desvaneció por completo, revelando al niño aterrorizado que había debajo. Dio un paso al frente, con las manos extendidas en señal de súplica, pero se detuvo al ver la expresión inflexible en el rostro de su padre. Era como rogarle a una estatua de granito. Arturo no se inmutó. Su mirada permaneció fría y decidida. Tus excusas ya no sirven, porque nacen del miedo, no del remordimiento. Esto no es un castigo, Mateo, aunque ciertamente lo parezca. Esta es tu única oportunidad de salvación. Es una cirugía dolorosa para extirpar el cáncer del privilegio que te está matando por dentro. Tal vez, solo tal vez, después de ponerte en el lugar de quienes humillas, finalmente empieces a comprender el valor de su humanidad. Y con suerte, encontrarás la tuya. Ahora da un paso al frente. Tu hora empieza ahora. Con un último gesto de desdén, Arturo le dio la espalda a su hijo sollozante y centró su atención en Isabela. La transformación en su expresión fue instantánea y profunda. La furia gélida se desvaneció, reemplazada por una calidez y una bondad que parecían provenir de lo más profundo. Se acercó a la silla donde ella estaba sentada, con los ojos aún abiertos por la conmoción ante la escena que acababa de presenciar. Una leve y genuina sonrisa se dibujó en los labios de Arturo, una sonrisa que pareció cambiar por completo el ambiente de la cocina una vez más, esta vez trayendo una sensación de esperanza y reparación. «Isabela», dijo, con voz ahora tranquila y constructiva, «lo que pasó hoy me demostró 2 cosas, un gran defecto mío y una fuerza extraordinaria tuya. Una fuerza y una dignidad así no se dan en la limpieza de pisos. A partir de este momento te doy por despedida de tu puesto de ama de llaves». Hizo una pausa al ver un destello de pánico en sus ojos y continuó rápidamente. «Porque te estoy ascendiendo,
Te ofrezco el puesto de ama de llaves de esta casa con efecto inmediato. Te encargarás del personal, los horarios y el funcionamiento de la mansión, y tu salario se triplicará. Isabella jadeó, llevándose la mano a la boca. Triplicar su salario era una suma que le cambiaría la vida, una que garantizaría la seguridad de su hijo de maneras que solo se había atrevido a soñar. Pero Arturo aún no había terminado. Además, añadió, tu actuación de hoy fue heroica, pero tu salud es primordial. Tu baja por maternidad empieza ahora mismo. Con el sueldo completo, por supuesto. Quiero que te vayas a casa, descanses y cuides de ti y de tu bebé. Solo regresarás a tu nuevo puesto cuando te sientas completamente lista. Tu única responsabilidad ahora es tu felicidad y tu bienestar. Miró su vientre con genuino respeto, la fuente de la fuerza que tanto admiraba. Trabajas incansablemente para asegurarle un futuro a este niño, y esa dedicación debe ser recompensada, para asegurar que tu hijo tenga las oportunidades que merece sin que tengas que sacrificar tu tranquilidad. Crearé un fondo fiduciario a su nombre para cubrir toda su educación, desde la escuela hasta la universidad. Tendrá acceso al mejor conocimiento que el dinero puede comprar. Pero contigo, como su madre, estoy seguro de que aprenderá la lección más importante que el dinero no puede enseñar: el valor del carácter. El torrente de emociones era insoportable para Isabella. Cada palabra que Arturo pronunciaba era una ola que la azotaba, disipando el dolor y la humillación, sustituyéndolos por una esperanza tan inmensa que parecía irreal. El ascenso, el salario, la baja por maternidad y finalmente el fideicomiso para su hijo. Fue un rescate total, una reescritura de su futuro y el de su familia. Se cubrió el rostro con las manos y lloró abiertamente, ya no en silencio, sino con sollozos audibles de pura catarsis y gratitud. Señor, Arturo, no sé cómo agradecerle, logró decir entre lágrimas, con la voz entrecortada por la magnitud del regalo recibido. Unos 45 minutos después, el sonido de pasos lentos resonó por la imponente escalera de mármol. Mateo descendió, no con su habitual premura arrogante, sino con la vacilación de un fantasma. Llevaba una simple mochila de lona que parecía fuera de lugar en medio del lujo de la mansión. Tenía el rostro hinchado y enrojecido, la mirada baja, fija en el suelo. Lo habían despojado de su armadura de privilegio y lo que quedaba era un joven asustado y destrozado frente a un mundo que nunca se había molestado en comprender. Evitaba mirar hacia la cocina, donde su padre e Isabella permanecían en silencio, como si el peso de la vergüenza fuera demasiado grande para soportarlo. Arturo recibió a su hijo en la puerta. No hubo abrazos ni palabras de consuelo. La lección debía ser severa para ser efectiva. Simplemente le entregó a Mateo un fajo de billetes pequeños, una tarjeta de transporte público, una llave y un papel. Esta es la dirección de tu apartamento. Esta es la llave y este es el horario del autobús que debes tomar, dijo Arturo con voz aún firme, pero quizás con un dejo de dolor que solo un padre podía percibir. Lo que hagas con esta segunda oportunidad, Mateo, depende completamente de ti. Espero que elijas sabiamente. Sin más dilación, abrió la puerta y Mateo salió al mundo real. El clic de la cerradura sonó como el fin de una era. Con su hijo expulsado y la justicia en marcha, Arturo regresó a la cocina. Su atención estaba puesta por completo en el bienestar de Isabella. No tomarás el autobús hoy, ni ningún otro día, hasta que te entreguen el coche nuevo, dijo con una naturalidad que la sorprendió. Mi chofer personal, Javier, te llevará a casa ahora y te recogerá cuando necesites venir por cualquier asunto relacionado con tu nuevo puesto. Sacó su teléfono y con una llamada rápida lo organizó todo, tratándola ya no como una empleada,
sino como un miembro valioso de su organización, alguien cuya seguridad y comodidad eran ahora su responsabilidad directa. Sentada en el asiento trasero del lujoso sedán, hundida en el suave cuero, Isabela observaba pasar los edificios de Madrid ante la ventana. El mundo exterior era el mismo que hacía unas horas, pero su mundo interior se había transformado por completo. Una mano se posó firmemente sobre su vientre y una sonrisa sincera, la primera en muchos meses, iluminó su rostro cansado. El peso aplastante de la ansiedad por el futuro se había disipado, reemplazado por una ligereza y una paz que desconocía. No solo volvía a casa, se encaminaba hacia una nueva vida, una donde la dignidad se mantenía y la bondad se recompensaba de maneras extraordinarias. Ese momento, el viaje de Isabela de la desesperación a la esperanza, encapsuló la esencia de la historia. Fue la prueba de que incluso en las circunstancias más difíciles, la integridad de una persona puede brillar y ser reconocida. La reacción de Arturo no se limitó a castigar a su hijo. Se trató de elevar y honrar la virtud que presenció. Usó su poder no solo para corregir un error, sino para crear un cambio positivo y duradero en la vida de alguien que lo merecía. La justicia, cuando finalmente llegó, no solo fue ciega, sino también generosa, creando un final emocionalmente satisfactorio que resonaría con cualquiera que alguna vez haya apoyado a los desfavorecidos. ¿Te gusta esta historia? Dale me gusta y suscríbete al canal. De vuelta en la mansión, ahora silenciosa, Arturo estaba de pie en medio de la cocina. El único rastro del drama de esa tarde era el montón de fragmentos de vidrio que relucían en el suelo. Podría haber llamado a cualquier otro empleado para que limpiara el desastre con un chasquido de dedos. Le habría llevado solo unos minutos, pero no lo hizo. En cambio, se dirigió al armario de la limpieza y agarró el mismo recogedor y la escoba que le había quitado a Isabela. En un acto simbólico y profundamente personal, se arrodilló con la costosa tela de sus pantalones tocando el suelo de mármol. Mientras recogía los cristales rotos, cada fragmento parecía representar una de sus fallas como padre. La arrogancia de Mateo, su crueldad, su falta de empatía, todo era cristal roto que él, Arturo, había dejado esparcir por toda su casa. Limpiar el desastre era un acto de penitencia, el primer paso humilde en su propio camino de redención. No solo estaba limpiando el suelo, intentaba limpiar su conciencia, reparar de alguna manera el daño que su negligencia había causado. Finalmente comprendió que la verdadera riqueza no residía en sus extractos bancarios, sino en la calidad de carácter de quienes lo rodeaban. Cuando recogió el último trozo de vidrio, Arturo se puso de pie. La cocina estaba inmaculada de nuevo, pero su atmósfera había cambiado para siempre. El silencio que la llenaba ya no era de fría soledad vacía, sino de profunda introspección. Observó la habitación con nuevos ojos. No era solo un espacio de su mansión, sino el escenario donde había fracasado como padre y despertado como hombre. Ese día, Arturo Villalobos, el multimillonario, comenzó a aprender una lección que Isabela, su empleada, ya sabía de memoria. La dignidad no tiene precio. Pasaron 3 meses. El calor del verano madrileño dio paso a la fresca y dorada brisa del otoño. Las hojas de los árboles del Paseo del Prado cambiaron de color, reflejo de 1901. Las profundas transformaciones ocurridas en la vida de la familia Villalobos y de quienes los rodeaban. La mansión, antaño un mausoleo de silenciosa opulencia, ahora parecía respirar un aire diferente. Había un nuevo orden, no basado en el miedo ni en una rígida jerarquía, sino en un respeto mutuo que fluía de arriba a abajo. Un cambio que había comenzado en aquella cocina con el sonido de un cristal rompiéndose y que ahora resonaba por los pasillos y jardines de la finca.
A lo lejos, en su propio apartamento, ahora cómodamente amueblado, Isabela dobló una pequeña manta de lana. Estaba en la habitación del bebé, un espacio bañado por una luz tenue y decorado en tonos amarillos y blancos. La cuna de madera clara, un regalo personal de Arturo, estaba instalada en un rincón, esperando a su ocupante. Con su embarazo acercándose al final, Isabela estaba radiante. La serenidad que antes había sido una máscara para el dolor era ahora un reflejo genuino de su paz interior. Ya no necesitaba temer al futuro. Simplemente podía anticiparlo con alegría, sabiendo que su hijo nacería en un mundo de seguridad y amor. En sus pocas horas de trabajo semanales, que insistía en completar antes de la llegada del bebé, Isabela ya había transformado la dinámica del personal de la mansión. Como ama de llaves, lideraba con empatía y comprensión. Un día, vio a una de las limpiadoras más jóvenes romper accidentalmente un jarrón. La joven palideció de miedo, esperando una severa reprimenda. En cambio, Isabela se acercó con calma, la ayudó a recoger los pedazos rotos y le dijo con una sonrisa amable: «No te preocupes, los accidentes ocurren. Lo importante es que no te lastimaste». Con ese simple acto rompió el ciclo del miedo y sentó un nuevo precedente de compasión y liderazgo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, bajo el calor y el ruido de una cocina industrial, una figura muy distinta se movía con sorprendente eficiencia. Mateo, más delgado y con los brazos mostrando los primeros signos de músculo, picaba un montón de cebollas con una velocidad y precisión que habrían impactado a cualquiera que lo hubiera conocido. El vapor de las ollas gigantes empañaba el aire, el rugido de los lavavajillas era ensordecedor y el olor a comida industrial era abrumador. Este era su nuevo mundo, un universo de trabajo duro y anónimo, muy distinto de las salas de estar silenciosas y las cenas servidas en porcelana. La prueba de su transformación llegó inesperadamente. Un nuevo ayudante, un joven inmigrante nervioso en su primer día, dejó caer una pesada bandeja de metal, esparciendo los cubiertos por el suelo con un fuerte estruendo. El supervisor de cocina le gritó al chico, quien se encogió de miedo. Mateo, que estaba cerca, dejó de hacer lo que estaba haciendo. En lugar de sumarse a las burlas o ignorar la escena, se agachó y, sin decir palabra, empezó a recoger los tenedores y cuchillos. Miró al joven y le dijo en voz baja: «No te preocupes, a todos nos pasa. Respira hondo». Fue un pequeño gesto, pero representó un gran salto en su trayectoria humana. Las visitas de Arturo a su hijo eran escasas y cautelosas. No iba a la cocina industrial, sino al pequeño apartamento de Mateo en Carabanchel. El espacio era minimalista, pero impecablemente limpio. Una de esas noches, comieron una comida sencilla de lentejas y pan, cocinada por Mateo. La conversación seguía siendo un poco incómoda, impregnada de los restos de su relación anterior, pero por primera vez no hablaron de dinero ni de expectativas. Hablaron de trabajo, de agotamiento, del sabor de la comida. Se estaban conociendo de nuevo, no como magnate y heredero, sino como dos hombres. Arturo miró las manos de su hijo mientras comía. Tenía pequeños cortes y callos en los dedos, las manos de alguien que de verdad había trabajado. En sus ojos, la antigua arrogancia había dado paso a un cansancio con un dejo de orgullo. Arturo no sintió lástima. Al contrario, sintió un rayo de esperanza, la primera chispa real en casi una década. Sabía que el camino de Mateo era largo y que la redención no era un destino, sino un proceso continuo. Pero por primera vez creyó que su hijo tenía la capacidad y quizás la voluntad de recorrerlo. Una tarde de otoño, Arturo visitó a Isabela con un regalo de un artesano local, un móvil de pájaros de madera delicadamente tallado para su cuna.
Se sentaron en su sala de estar, tomando té. Su relación se había convertido en una amistad basada en un profundo respeto mutuo. Ya no eran jefe y empleado, sino dos personas cuyas vidas se habían entrelazado en un momento de crisis y habían salido transformadas. Hablaron del futuro, de los nombres del bebé, de la nueva dinámica en la mansión. En ese ambiente tranquilo, la verdadera recompensa de ese fatídico día se hizo evidente. No era el dinero, sino la conexión humana. Y así, su historia se convierte en un poderoso recordatorio de una verdad fundamental. La verdadera medida de una persona no se encuentra en el saldo de su cuenta bancaria ni en el lujo de su hogar, sino en cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecer a cambio. La riqueza de Arturo no pudo forjar el carácter de su hijo, pero la crisis que provocó su arrogancia los obligó a todos a encontrar una forma más auténtica de valor. Se necesitó un acto de crueldad para exponer la belleza de la dignidad y un momento de humillación para allanar el camino hacia la redención y el verdadero honor. La justicia, en esa historia, no consistía solo en castigar el mal, sino, sobre todo, en recompensar la bondad. Isabela no pidió nada, no exigió nada. Simplemente soportó una prueba injusta con una fuerza serena y una integridad inquebrantable. Y fue esta virtud, esta negativa, a permitir que la crueldad del mundo la menospreciara, lo que finalmente le trajo una recompensa mayor de lo que jamás hubiera imaginado. Su historia demuestra que la dignidad es su propia moneda y su valor, aunque a menudo invisible, para el mundo, en última instancia produce los frutos más preciados y transformadores. Arturo descubrió que la lección más difícil de su vida no fue aprender a construir un imperio desde cero, sino a derribar el muro que había erigido alrededor de su corazón. Había pasado décadas siendo un proveedor ejemplar, asegurándose de que su hijo tuviera todo lo que el dinero podía comprar, sin darse cuenta de que lo estaba privando de lo que más necesitaba, un padre presente. Mientras recogía los cristales rotos ese día, comenzó a reconstruir su propio papel en la familia. Comprendió que su verdadero legado no se mediría por el valor de sus acciones, sino por la calidad del hombre en el que su hijo podría convertirse y la seguridad de la familia que ayudó a sanar. Para Mateo el viaje fue de demolición y reconstrucción. Perderlo todo fue, paradójicamente, la única manera de empezar a ganar algo de verdadero valor. La crudeza de la cocina industrial, el anonimato de su trabajo y la forzada sencillez de su vida lo despojaron de su falsa identidad, obligándolo a confrontar el vacío subyacente. Cada olla que fregaba, cada papa que pelaba, era un pequeño acto de penitencia que lo acercaba a un nuevo tipo de autoconocimiento. Su castigo se convirtió en su salvación, ofreciéndole la oportunidad no solo de ser perdonado, sino de construir un nuevo yo digno de respeto. Unas semanas después, en un tranquilo hospital de Madrid, Isabela abrazó por primera vez a su hijo recién nacido, un niño sano al que llamaba el ángel de su vida. Al contemplar su rostro dormido en sus brazos, una inmensa sensación de paz y amor la invadió. Todas las dificultades, todas las humillaciones, todo el cansancio parecieron evaporarse en ese instante. Esa pequeña vida era la encarnación de su resiliencia, la recompensa definitiva a su fe inquebrantable en la bondad y la dignidad. El futuro, antes un lienzo de ansiedad, era ahora una página en blanco, lista para ser llenada con las sencillas y profundas alegrías del amor maternal. Esta historia, en esencia, nos enseña que los grandes dramas de la vida rara vez son resultado de eventos aislados. Son, de hecho, la culminación de innumerables pequeñas decisiones que tomamos a diario. La decisión de ofrecer una palabra amable en lugar de una crítica dura.
la decisión de mostrar empatía en lugar de indiferencia, la decisión de defender lo correcto incluso cuando nadie nos ve. Fue la crueldad casual de Mateo la que encendió la mecha, pero fue la constante dignidad de Isabela y la decisión final de Arturo de intervenir lo que definió el resultado. Nuestro verdadero carácter no se forja en el fuego, sino que se construye ladrillo a ladrillo en las interacciones diarias. Historias como esta tienen el poder de conmovernos profundamente porque reflejan las luchas morales que todos enfrentamos. Nos impulsan a reflexionar y preguntarnos, ¿qué habría hecho yo en el lugar de Arturo? ¿Cómo habría reaccionado en el lugar de Isabela? Su trayectoria nos invita a cultivar nuestra propia empatía, a reconocer que detrás de cada rostro se esconde una historia de lucha y esperanza. La emoción que sentimos al presenciar un acto de justicia no es solo entretenimiento, es nuestra propia humanidad respondiendo al llamado, inspirándonos a ser protagonistas de la bondad en nuestras propias vidas. ¿Y tú? ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que cambió por completo una situación? Quizás un momento en que un desconocido te ayudó o cuando tú mismo fuiste el origen de un gesto que, por pequeño que pareciera, tuvo un gran impacto. Estas acciones suelen ocurrir fuera de la luz pública, de forma silenciosa y discreta, pero sus ecos pueden resonar durante años en la vida de una persona. La bondad es una fuerza poderosa, una corriente invisible que nos conecta a todos. Comparte tus reflexiones con nosotros, porque tus historias también merecen ser escuchadas y celebradas. Si esta historia te conmovió y reafirmó tu convicción de que la compasión y la integridad son, sin duda, más valiosas que cualquier riqueza material, deja un corazón en los comentarios. Cada corazón es más que un simple emoji. Es un voto de confianza en la fuerza del espíritu humano. Es una señal de que formas parte de una comunidad global que cree en el poder de la empatía y celebra las victorias de la dignidad sobre la arrogancia. Generemos una ola de positividad y mostremos al mundo que la amabilidad sigue siendo un lenguaje universal que todos entendemos y valoramos. Para consolidar este mensaje y difundir aún más esta creencia, comenten con la poderosa frase, el amor no tiene precio. Estas 4 sencillas palabras resumen la lección central del viaje de Isabela, Arturo y Mateo. Nos recuerdan que los tesoros más preciados de la vida, el respeto, la dignidad, la compasión y el amor incondicional que una madre siente por su hijo, no se venden en ningún estante. Se cultivan, se protegen y se comparten. Llenemos la sección de comentarios con esta verdad, transformándola en un mantra de esperanza. Narrativas como esta, que exploran las profundidades de la condición humana, son más que simples historias, son faros de inspiración. Nos muestran que, por muy oscura que sea la situación, siempre hay espacio para una segunda oportunidad, para la redención y para el triunfo de la virtud. Si quieres seguir nutriendo tu alma con historias de resiliencia, justicia y la belleza resiliente del espíritu humano, suscríbete a nuestro canal ahora. Activa las notificaciones para ser el primero en enterarte de cuando compartimos una nueva y emocionante aventura. Tu presencia aquí nos ayuda a continuar nuestra misión de contar historias que importan. Al final, lo que queda no es el brillo del oro ni la grandeza del mármol, sino la calidez de un gesto amable y la fuerza de un carácter íntegro. Que la historia de Isabela nos inspire a afrontar nuestras adversidades con dignidad. Que la trayectoria de Mateo nos recuerde que nunca es tarde para cambiar y que el despertar de Arturo nos anime a usar nuestro poder para el bien. Gracias por acompañarnos. Que lleven consigo el mensaje de que, en un mundo a menudo ruidoso y caótico, la amabilidad sigue siendo la fuerza más poderosa y transformadora.